El presidente ayer decía, trato de ser lo más textual posible, lo más fiel a lo que él expresaba. Si yo tuviese un acuerdo de Petrocaribe, hoy los precios de los combustibles estuvieran más bajos. Presidente, si yo fuera rico, no fuera pobre. Si yo tuviera una bicicleta para movilizarme, no fuera el problema los combustibles. La realidad es que el discurso de campaña y el discurso, incluso luego de haber llegado a la administración gubernamental, le dice sencillamente que usted desconoció o que en alguna medida utilizó de manera populista el tema de los combustibles. Y la realidad es que, quieras o no, la crisis y el tema combustibles no se ha sorteado como se prometió. Independientemente de la crisis, que es un elemento a tomar en consideración. Pero el presidente de la República dice en este momento que nosotros no tendríamos que pagar combustibles tan caros. Decía hace apenas 2 años atrás. Esa era la base de su discurso. Y hace apenas 2 años atrás había crisis ya y se avisoraba, se conocía todo lo que podía suceder luego de la pandemia por COVID-19. Si la fórmula de Hito lo hubiésemos aplicado, no tendríamos que pagar combustibles más caros, supuestamente. Y así uno puede enumerar una serie de situaciones por las cuales la República Dominicana no hubiese tenido que pagar combustibles más caros hoy. El presidente habla de Petrocaribe y al parecer el presidente, el brief que le entregan los jefes de Estado, o estuvo errado o el presidente no se documentó bien sobre Petrocaribe. Porque de entrada hay que decirle que Petrocaribe entraba en vigencia cuando el dólar comenzaba a costar más de $100 por barril. Y el precio que tiene hoy, ¿usted sabe cuánto es? Oh, sorpresa, $92 el barril. Es decir, que Petrocaribe no hubiese entrado en vigencia, no hubiese aplicado a este minuto. Pero no solamente eso. ¿En qué consistía Petrocaribe? Bueno, era una especie de seguro en el que primero se cortaba, que es algo que no ha hecho este gobierno, se cortaba la cadena de intermediación entre comprador y vendedor, entre el Estado vendedor y el Estado comprador, que somos República Dominicana. Y al eliminarse esa barrera de gente que ganaba cuarto de por medio, ¿usted sabe qué pasaba? Y ahí el Estado Dominicano se ahorraba un menudito que podía compensar en el precio de paridad de importación. Pero además, imagínese usted que en el año 2008, julio de 2008, el barril de petróleo estaba a $147 por barril. Y el precio de los combustibles, en plena crisis global, estaba a nada más y nada menos que 208 pesos con 80 centavos la gasolina premium. Mírenlo ahí. Y hoy día está a 287 pesos con 60 centavos. Estamos hablando de 98 pesos por encima, con un precio del barril de petróleo muy por debajo de lo que en esa época significó. ¿Y el argumento es Petrocaribe? No, porque Petrocaribe, ¿qué establecía? Bueno, que si el barril de petróleo pasa de $100, usted tenía la facilidad de hacer dos cosas. Primero, imagínese usted que costaba $120 el barril. Había un 50% del excedente de esos $100 que usted lo pagaba 90 días, como las publicitarias, ¿verdad? Y con especies. Y podía pagarlo con especies, habichuelas, legumbres y demás que se producían en República Dominicana. Y lo segundo es que el contrato, los otros $10 que sobraban de ese umbral de excedente de $20, en caso de que el barril costara 120, usted podía financiarlo a 25 años a un 1% de interés interanual. Básicamente era eso. Pero resulta que nosotros no hemos llegado a los $100 el barril. Eso no es una excusa. Además, que hay que decirle al presidente que eso concluyó en 2015. Eso no tenía 25 años de vigencia. Aunque el acuerdo así lo estimaba que era posible, usted lo podía financiar hasta 25 años, pero el gobierno dominicano pagó eso muchísimo tiempo antes. ¿Y qué ha pasado con los combustibles? Le voy a pedir a la producción que me ponga el video del presidente en la rendición de cuentas del año pasado, ya habiendo asumido el Estado y ya
teniendo unos 6 meses al frente de la oposición para escuchar cuál era su planteamiento y la posible solución que se aplicara entonces. Vamos a verlo. El gobierno, solo en estos 2 meses de enero y febrero, para paliar estos incrementos y a través de los mecanismos que le permite la ley, ha tenido que asumir unos costes de casi 1.000 millones de pesos. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la Ley de Hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible. Existía Petrocaribe y con Petrocaribe los gobiernos de turno, los gobiernos pasados pagaban $50. A eso era que pagaban. O sea, no importa que estuviera a 200, ellos pagaban $50 y lo demás lo financiaban. Quiere decir que el aumento del petróleo en esos años lo estamos pagando ahora nosotros. Digo ustedes todos. O sea, cuando aumentaba después de 50, eso iba a financiamiento que se está pagando ahora. Esa es la razón. Oye, yo lo tendría a la mitad ahora. Porque entonces, además de que lo tenían solamente lo pagaban a $50, sin embargo, lo vendían a 70, que además tenían una ganancia con un impuesto extra. Bueno, ahí escuchó parte de lo planteado por el presidente. Para que Gilbert pueda continuar con el tema, Mira, solo qué decir, presidente, eso no lo estamos pagando hoy, eso se acabó de pagar en 2015 y se pagó hasta con habichuelas, para que lo recuerden. Recuerden que se habló muchísimo de eso, que San Juan era la fuente donde se pagaba el combustible del país, que San Juan era en un momento la petrolera, porque era con lo que se producía allá que se pagaba en Venezuela. Y por último, señores, es que si la República Dominicana hubiese querido un presidente para que administrara sus tiempos buenos, no hace unas elecciones, comienza a pedir currículum, sale al mercado y pone una oferta de empleo. Presidencia de la República. Los liderazgos son para lidiar con crisis y para asumir lo bueno y lo malo que tiene un Estado. Presidente, a usted lo escogieron porque se consideraba que estaba preparado para asumir la administración pública con todo lo que viniera. Le toca ahora ejecutarlo. Le toca ahora ejecutarlo.